Que la gracia del Espíritu Santo repose en tu corazón al entrar en este nuevo año. Que el Señor se acerque en silencio y te pregunte cómo estás. A través de este mensaje, que el comienzo de este año esté lleno de gratitud y alabanza, y que tus oraciones sean respondidas en el tiempo perfecto de Dios. Quiero hablarte con sinceridad. Soy pastor, pero antes cada mañana del 1 de enero me daba miedo. ¿De verdad será diferente este año? ¿Volveré a fracasar como el año pasado? Hace algunos años hubo una temporada cuando mi salud se vino abajo, mi ministerio se volvió difícil y comenzaron a levantarse problemas dentro de mi hogar. Cuando abrí los ojos en la primera mañana de aquel año, el primer pensamiento que vino a mi corazón fue este: ¿podré pasar también este año? No tenía esperanza. Pensaba, ¿qué va a cambiar realmente solo porque cambió el calendario? Pero aquella mañana, el Espíritu Santo habló en silencio a mi corazón. No empieces este año por tu cuenta. Déjame empezarlo yo por ti. En ese momento entendí algo. No soy yo quien abre el nuevo año. Es Dios. No soy yo quien guía el año que viene. Es Dios. Desde aquella mañana, me aferré a una sola oración, en el momento en que abría los ojos, y esa oración cambió mi año, y en muchos sentidos, cambió mi vida. Queridos hermanos y hermanas, hemos entrado ya en un nuevo año. El año 2026 ha comenzado. Muchas personas hacen planes, se ponen metas y escriben nuevos propósitos. Pero lo que quiero compartirte hoy no es un plan, ni una meta, ni un propósito. Es la oración más poderosa para abrir un nuevo año. Hay 7 oraciones que debes hacer en el momento en que despiertas por la mañana, antes de quitarte la cobija, antes de mirar tu teléfono, antes siquiera de levantarte de la cama. Si empiezas a orar así desde la primera mañana del año, tus 365 días cambiarán, porque estas no son oraciones comunes. Son oraciones que marcan la dirección del año. Son oraciones que declaran quién es el verdadero dueño del año. Son oraciones que ponen cada día del año en las manos de Dios. Así que recorramos juntos estas 7 oraciones. Y desde mañana por la mañana, oro para que las hagas cada vez que abras los ojos. Si lo haces, tu 2026 no seguirá igual. En la primera mañana del año, ¿qué hace la mayoría de la gente? Toma su teléfono, revisa mensajes, mira las noticias y se pone a ver las redes sociales. Algunas personas inmediatamente piensan en lo que tienen que hacer ese día. ¿Tengo que visitar a mis familiares? ¿Tengo que preparar las reuniones de familia? ¿Tengo que dejar todo listo para el día festivo? Otros empiezan a pensar en sus planes para el año. Este año por fin voy a bajar de peso. Este año voy a ahorrar más dinero. Este año voy a obtener ese certificado. Pero en medio de todo eso, se les escapa lo más importante. ¿Quién es el Señor de este año? Proverbios 16 dice: el hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Nosotros podemos hacer planes, pero Dios es quien dirige nuestros pasos. Podemos ponernos metas, pero Dios es quien las lleva a cumplimiento. Podemos hacernos promesas a nosotros mismos, pero Dios es quien nos da la gracia para seguir caminando. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Cuando abrimos los ojos en la mañana de Año Nuevo, debemos reconocer que la autoridad sobre este año le pertenece a Dios. Debemos confesar que este año no es nuestro, es suyo. Debemos declarar que cada día, cada hora y cada momento de este año está en la mano de Dios. Así que, aún acostados en la cama, debemos orar así: Señor, te entrego este año. El dueño de este año no soy yo, eres tú. Pongo en tus manos cada plan de este año y te pido que guíes cada paso que dé. Esa es solo una oración breve, pero ¿sabes cuán poderosa es? El 1 de enero de 2022, una diaconisa llamada Park Jong-hee en Busan abrió los ojos en la mañana de Año Nuevo. No era una persona que orara mucho. A veces faltaba a la iglesia y casi nunca iba a la oración de madrugada. Pero esa mañana, por casualidad, escuchó un mensaje en YouTube. Decía que lo primero que uno debía hacer en la mañana de Año Nuevo era entregar el año al Señor. Con la mitad de su corazón dudando y la otra mitad esperando, oró desde su cama.
Señor, te entrego este año. Y algo comenzó a cambiar. Desde ese día, sus días empezaron a verse diferentes. Cuando despertaba, la oración le salía con más naturalidad. Quería leer la Biblia. Ir a la iglesia se convirtió en un gozo. Y cuando el año terminó, se dio cuenta de algo. El año que le entregué al Señor realmente fue guiado por el Señor. Él me dio cosas mejores de las que yo había planeado. Me permitió experimentar una gracia mayor de la que había imaginado. Queridos hermanos y hermanas, en la primera mañana del año, hagan esta oración en el momento en que abran los ojos. Señor, te entrego este año. Esa oración puede cambiar tus 365 días, porque declara quién es el verdadero Señor del año. Una vez que has hecho la oración de entrega, ¿qué viene después? La oración de gratitud. Muchas personas piden cosas nuevas en el primer día del año. Señor, que este año me pasen cosas buenas. Señor, dame salud este año. Señor, ayúdame a ganar más dinero este año. Esas no son oraciones incorrectas, pero hay otra oración que debería venir primero. Debemos dar gracias a Dios por todos los días que nos trajeron hasta aquí. Primera de Tesalonicenses dice, den gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Dice en toda circunstancia, no solo en los buenos tiempos. Significa dar gracias en los tiempos difíciles, en los tiempos dolorosos y también en los tiempos agotadores, porque a través de todas esas cosas, Dios nos ha traído hasta este mismo momento. Entonces, ¿por qué debemos darle gracias en la primera mañana del año? Primero, dale gracias por cada día que te sostuvo hasta llegar aquí. El hecho de que ahora mismo estés abriendo los ojos, respirando y entrando en un nuevo año, ya es gracia. ¿Cuántas crisis hubo el año pasado? Crisis de salud, crisis financieras, crisis en las relaciones, crisis del corazón. Y aún así, a través de cada una de ellas, Dios te sostuvo. Te sostuvo cuando casi caías. Te dio fuerzas cuando querías rendirte. Por eso hoy estás aquí, recibiendo un nuevo año. Y eso no es algo pequeño. Segundo, dale gracias por lo que tienes ahora mismo. Tu salud, tu familia, tu hogar, tu trabajo, tu iglesia, tus amigos. Dale gracias por cada regalo que Él ha puesto en tus manos. Con frecuencia nos quejamos mirando lo que nos falta. No tengo suficiente dinero. No tengo suficiente salud. No tengo lo que otros tienen. Pero si volvemos a mirar, veremos que hemos recibido mucho más de lo que imaginamos. El aliento en nuestros pulmones, la capacidad de caminar, la capacidad de ver, la capacidad de oír, todo eso son regalos de Dios. Tercero, dale gracias incluso por el dolor y el fracaso del año pasado. Esta es la gratitud más difícil. ¿Cómo puedes darle gracias a Dios por el dolor? ¿Cómo puedes darle gracias por el fracaso? Pero Romanos 8 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. El dolor, el fracaso, la desilusión, la desesperación, todas las cosas, aun lo que todavía no entiendes, puede llegar a ser parte de la buena obra de Dios en tu vida. Un día podrás mirar atrás y decir, si ese dolor nunca hubiera llegado, jamás habría conocido a Dios de una manera tan profunda. Si ese fracaso nunca hubiera ocurrido, mi fe no sería como es ahora. Una anciana llamada Lee Mayong-ja, en Daejeon, pasó por un año muy duro en 2024. El negocio de su esposo quebró. Su hijo seguía siendo rechazado en los trabajos y su propia salud se fue debilitando. Por eso tenía miedo de 2025. ¿Y si este nuevo año es tan duro como el anterior? Pero en la mañana de Año Nuevo, aún acostada en la cama, oró así: Señor, gracias por todo lo del año pasado. Fue duro, pero tú estuviste conmigo. Casi caí, pero tú me sostuviste. Quise rendirme, pero tú me diste fuerzas. Y te doy gracias por fe, porque harás que todas estas cosas obren para bien. Después de eso, su corazón comenzó a cambiar. La queja se convirtió en gratitud. El miedo se convirtió en expectativa. La desesperación se convirtió en esperanza. Y más adelante ese mismo año, el nuevo negocio de su esposo empezó a ir bien.
En el otoño, su hijo consiguió un buen trabajo. Ella dijo, si no hubiera pasado por esa temporada tan difícil, no habría conocido a Dios de una manera tan profunda. Esas dificultades me acercaron más a Él. Queridos hermanos y hermanas, en la primera mañana del año, hagan una oración de gratitud. Den gracias a Dios por cada día que los sostuvo hasta aquí. Denle gracias por lo que tienen ahora mismo. Denle gracias incluso por el dolor y el fracaso del año pasado. Cuando tu corazón cambia, tu año también empieza a cambiar. Después de la gratitud, necesitamos arrepentimiento. Cuando comienza un nuevo año, la gente hace nuevos propósitos. Este año voy a vivir diferente. Este año lo voy a hacer mejor. Pero muchos olvidan algo mucho más importante. Nunca tratan con el pecado del año que quedó atrás. Primera de Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, Dios perdona. Si lo sacamos a la luz, Él limpia. Entonces, ¿de qué debemos arrepentirnos? En la primera mañana del año, primero, debemos arrepentirnos de no haber amado a Dios por encima de todo. ¿Qué fue lo que más amamos el año pasado? ¿El dinero? ¿El reconocimiento? ¿La comodidad? ¿El placer? ¿O a Dios? Si somos sinceros, muchas veces amamos más otras cosas que a Él. Tomamos el teléfono antes que la oración. Pusimos nuestros horarios por encima de la adoración. Pensamos en ahorrar dinero antes que en honrar a Dios. Así se ve la idolatría. Es amar algo más que a Dios. Por eso, en la primera mañana del año, debemos orar. Señor, no te amé primero. Amé al mundo más de lo que debía. Amé el dinero más de lo que debía. Confié más en mis propios pensamientos que en ti. Por favor, perdóname. Segundo, debemos arrepentirnos por no haber amado a nuestro prójimo. ¿Cuántas personas herimos el año pasado? Las herimos con palabras. Las herimos con acciones. Las herimos con indiferencia. A nuestro esposo o esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a la gente de la iglesia, a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Cuánta amargura, ira, celos y resentimiento llevamos dentro? Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero muchas veces juzgamos al prójimo, condenamos al prójimo y en silencio odiamos al prójimo. Por eso, en la primera mañana del año, debemos orar. Señor, no amé a las personas como debía. Herí a otros con mis palabras. Decepcioné a otros con mis acciones. Me aparté por indiferencia. Por favor, perdóname. Tercero, debemos arrepentirnos por haber desperdiciado el tiempo. ¿Cuál es uno de los regalos más preciosos de Dios? El tiempo. 24 horas en un día, 365 días en un año. Ese regalo se le da a todos. Pero ¿cómo lo usamos? Lo desperdiciamos en distracciones sin fin. Lo gastamos en preocupaciones inútiles. Lo invertimos en cosas con poco valor eterno. Efesios dice, aprovechen bien el tiempo. Pero muchas veces dijimos, no tengo tiempo para orar. Y de alguna manera sí encontramos tiempo para mirar, deslizar y andar sin rumbo. Dijimos que no teníamos tiempo para la Biblia. Y de alguna manera sí encontramos tiempo para todo lo demás. Así que, en la primera mañana del año, debemos orar. Señor, desperdicié el precioso tiempo que tú me diste. No oré como debía. No permanecí en tu palabra. No caminé cerca de ti. Por favor, perdóname. Un anciano llamado Choi Dong-soo, en Gwangju, hace una oración de arrepentimiento cada mañana de Año Nuevo. Mira hacia atrás al año pasado y confiesa sus pecados uno por uno. Al principio le tomaba unos 10 minutos. Con el paso de los años, le tomó más tiempo. No porque Dios estuviera más lejos, sino porque él se veía a sí mismo con más honestidad. Y ocurrió algo notable. Cuanto más seriamente se arrepentía en la mañana de Año Nuevo, con más cuidado caminaba durante ese año. El arrepentimiento limpió su corazón, y un corazón limpio lo llevó hacia una vida más santa. Él dijo, esa oración de arrepentimiento en la mañana de Año Nuevo cambió mi año. Cuando los pecados del pasado fueron puestos delante de Dios, pude caminar hacia el futuro de una manera diferente. Queridos hermanos y hermanas, hagan una oración de arrepentimiento en la primera mañana del año. Arrepiéntanse por no haber amado a Dios primero. Arrepiéntanse por no haber amado a su prójimo.
Arrepiéntanse por haber desperdiciado su tiempo, y Dios limpiará su corazón. Entonces comenzarán el año con un alma más limpia. Una vez que hemos tratado con el pasado por medio del arrepentimiento, necesitamos ofrecer el presente por medio de la dedicación. Muchas personas hacen planes para el año. Voy a hacer esto, voy a lograr aquello, pero nunca se preguntan de verdad, ¿qué le voy a ofrecer a Dios? Romanos 12 dice, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Un sacrificio vivo. Eso significa no una ofrenda muerta, sino una vida activa, en movimiento, trabajando y rendida a Dios cada día. Entonces, ¿qué debemos ofrecer en la primera mañana del año? Primero, debemos ofrecer nuestro tiempo. ¿Cuánto de tu día le pertenecerá a Dios? Algunos dicen, estoy demasiado ocupado, no tengo tiempo. Pero, ¿de verdad es que no hay tiempo? ¿O será que Dios no ha sido lo primero? Hay tiempo para la televisión, hay tiempo para los videos, hay tiempo para largas conversaciones, pero de alguna manera no hay tiempo para la oración, ni tiempo para la escritura, ni tiempo para la adoración. Eso no es solo un problema de tiempo, es un problema de prioridades. Así que, en la primera mañana del año, ora así: Señor, te entrego todo mi tiempo este año. Te ofreceré tiempo por la mañana en oración. Te ofreceré tiempo por la noche en tu palabra. Te ofreceré el día del Señor con una adoración de todo corazón. Segundo, debemos ofrecer nuestros dones. ¿Qué dones te ha dado Dios? Algunos tienen dones musicales, algunos tienen el don de hablar, algunos tienen el don de servir, algunos cocinan bien, algunos limpian bien, algunos saben animar, algunos saben orar. Cualquiera que sea el don que tengas, Dios te lo dio. Pero, ¿dónde usamos esos dones? Con demasiada frecuencia los usamos solo para nosotros, para el dinero o para el mundo. Primera de Pedro dice que cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido para servir a otros, como fieles administradores de la gracia de Dios. Así que, en la primera mañana del año, ora así: Señor, te entrego cada don que tú has puesto en mí. Que mi música se convierta en alabanza, que mis manos se conviertan en servicio, que mi corazón se convierta en amor. Tercero, debemos ofrecer nuestros bienes. Esta es una de las partes más difíciles de la dedicación, porque el dinero puede aferrarse profundamente al corazón. Sin embargo, Malaquías dice que traigamos el diezmo completo al alfolí, y Dios dice que abrirá las ventanas de los cielos. Pero muchas personas no dan con fidelidad, dan lo que les sobra, o no dan nada en absoluto. Y muchas veces el problema más profundo es este: confiamos más en el dinero que en Dios. Así que, en la primera mañana del año, ora así: Señor, todo lo que gano te pertenece. Quiero honrarte con lo que tú me das. Quiero dar con fidelidad, dar con gratitud, dar para la misión y usar mis recursos para bendecir a las personas necesitadas. Un diácono llamado Kim Tae-yong, en Incheon, hizo una oración de dedicación en la mañana de Año Nuevo de 2021. Señor, te entrego mi tiempo, mis dones y mi dinero este año. Y lo decía de verdad. Se levantaba a las 5 de la mañana para orar. Servía en el equipo de alabanza de la iglesia. Daba con fidelidad. Al principio se sintió difícil. Sentía como si tuviera menos tiempo. Sentía como si el dinero fuera a alcanzar menos. Pero, extrañamente, su tiempo se volvió más ordenado y sus finanzas se volvieron más estables. Al final del año, él dijo: lo que el Señor me dio fue mucho mayor que lo que yo le di a Él. La gracia que Él me dio fue mayor que el tiempo que yo le ofrecí. La bendición que Él me dio fue mayor que el dinero que yo rendí. Queridos hermanos y hermanas, en la primera mañana del año, hagan una oración de dedicación. Ofrézcanle a Dios su tiempo, sus dones y sus bienes, y miren lo que Él hace con una vida rendida. Después de la dedicación, necesitamos confianza. Cuando comienza un nuevo año, muchos corazones se llenan de preocupación. ¿Y si la economía empeora? ¿Y si mi salud se debilita? ¿Y si pierdo a alguien que amo? El miedo entra por todos lados. Pero Proverbios dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Entonces,
¿En qué necesitamos confiar? En la primera mañana del año. Primero, confía en la dirección de Dios. No sabemos qué traerá el mañana. No sabemos qué pasará hoy, ni la próxima semana, ni el próximo mes, pero Dios sí lo sabe. Él conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, y nos guía por el mejor camino. A veces parece un camino difícil, pero después descubrimos que era el camino correcto. A veces se siente como una vuelta muy larga, pero después descubrimos que era el camino de la misericordia. Así que ora así: Señor, confío en tu dirección este año, aun cuando no entienda lo que está pasando. Aun cuando las cosas no salgan como yo esperaba, confiaré en que tú me estás guiando. Segundo, confía en la provisión de Dios. La gente se preocupa mucho por las cosas materiales. ¿Qué voy a comer? ¿Qué me voy a poner? ¿Cómo voy a vivir? Pero Jesús dice en Mateo 6 que no nos angustiemos por esas cosas. Su Padre Celestial sabe lo que ustedes necesitan. Busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que ora así: Señor, confío en tu provisión este año. Creo que tú sabes lo que necesito, y creo que tú proveerás. Tercero, confía en la protección de Dios. Vivimos en medio de muchos peligros, accidentes, enfermedad, desastres. Pero el Salmo 121 dice que el Señor te guardará de todo mal, que cuidará tu vida y guardará tu salida y tu entrada. Así que ora así: Señor, confío en tu protección este año. No importa qué problema venga, no importa qué peligro se levante, creo que tú eres quien me guarda. Una mujer llamada Park Sun-ok en Changwon entró en 2023 con un miedo profundo. En diciembre de 2022, le habían diagnosticado cáncer. Los doctores dijeron que necesitaba cirugía y quimioterapia. Estaba aterrada. ¿Saldrá bien la cirugía? ¿Podré soportar el tratamiento? ¿Seguiré con vida? Pero en la mañana de Año Nuevo, acostada en la cama, oró así: Señor, tengo miedo, pero confío en ti. Confío en tu dirección. Confío en tu provisión. Confío en tu protección. Aferrada a esa oración, pasó por la cirugía, pasó por el tratamiento. Fue duro, pero el Señor le dio fuerzas. Fue aterrador, pero el Señor le dio paz. Y en la primavera de 2024, el doctor dijo: el cáncer ha desaparecido por completo. Ella lloró y le dio gracias a Dios. Hice bien en confiar en el Señor. Él realmente me guardó. Queridos hermanos y hermanas, en la primera mañana del año, hagan una oración de confianza. Confíen en la dirección de Dios, en su provisión y en su protección. Cuando la confianza crece, el miedo empieza a perder su voz. Después de la confianza, necesitamos expectativa. Muchas personas entran en un nuevo año sin una esperanza real. Este año probablemente será igual que el pasado. Nada va a cambiar en realidad. Pero quienes creen en Dios no tienen que hablar así. Jeremías dice que Dios conoce los planes que tiene para nosotros. Planes de bienestar y no de mal. Planes para darnos un futuro y una esperanza. Entonces, ¿qué debemos esperar? En la primera mañana del año, primero, debemos esperar gracia nueva. Lamentaciones dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. La gracia de ayer no puede sostenernos para siempre. Hoy necesita la misericordia de hoy. Y Dios se deleita en encontrarse con nosotros otra vez por la mañana. Así que ora así: Señor, espero de ti una gracia fresca este año. Déjame experimentar tu nueva misericordia cada mañana. Segundo, debemos esperar los milagros de Dios. Debemos creer que Él puede hacer lo que no imaginamos, lo que no pudimos organizar, lo que ni siquiera supimos pedir. Efesios dice que Él es poderoso para hacer muchísimo más de lo que pedimos o pensamos. Así que ora así: Señor, espero tus milagros este año. Haz lo que yo nunca podría hacer por mí mismo. Haz lo que nunca podría imaginar por completo. Tercero, debemos esperar restauración. Muchas personas han perdido mucho: la salud, las relaciones, los sueños, la alegría. Pero Dios dice en Joel que Él puede restaurar los años que comió la langosta. Él puede restaurar lo que parecía consumido, desperdiciado o arruinado. Así que ora así: Señor, espero tu restauración este año. Restaura la salud perdida. Restaura las relaciones rotas.
restaura los sueños olvidados. Una diaconisa llamada Jong Mi-young, en Ulsan, pasó por un año devastador en 2021. Se divorció de su esposo, perdió su trabajo, incluso cayó en depresión. Sentía como si le hubieran quitado todo. Por eso tenía miedo de recibir 2022. Pero en la mañana de Año Nuevo oró: Señor, quizá he perdido muchas cosas, pero no te he perdido a ti. Este año esperaré tu gracia nueva, esperaré tus milagros, esperaré tu restauración. Y llevó esa expectativa durante todo el año. No fue fácil. Todavía se sentía sola, todavía se sentía débil. Pero Dios realmente empezó a restaurarla. En el verano encontró un nuevo trabajo. En el otoño empezó a salir de la depresión. En el invierno encontró un nuevo sueño. Ella dijo: el Señor me dio más de lo que esperaba. Me restauró con cosas mejores que lo que había perdido. Queridos hermanos y hermanas, en la primera mañana del año, hagan una oración de expectativa. Esperen gracia nueva. Esperen milagros. Esperen restauración. Y no entren en 2026 como si el cielo estuviera cerrado. Por último, necesitamos una oración de bendición. Muchas personas solo oran por sí mismas: mi salud, mi familia, mi trabajo, mi negocio. Pero los que realmente son bendecidos se convierten en personas que bendicen a otros. En Números, la bendición dice: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te conceda paz. Esta era la bendición sacerdotal, pronunciada sobre el pueblo de Dios. Entonces, ¿a quién debemos bendecir? En la primera mañana del año, primero, bendice a tu familia. Ora por tu esposo o esposa, tus hijos, tus padres, tus hermanos. Ora por su salud, su fe, sus vidas. Y si hay alguien en tu familia que todavía no conoce al Señor, ora con fervor por su salvación. Ora así: Señor, bendice a toda nuestra familia y guárdanos. Bendice a mi esposo o esposa. Bendice a mis hijos. Bendice a mis padres. Bendice a mis hermanos. Segundo, bendice a tu iglesia y a tu pastor. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Los pastores y obreros son siervos de Dios. Y aunque mucha gente critica a la iglesia o juzga a los líderes espirituales, la Escritura nos dice que amemos a la iglesia y oremos por quienes nos pastorean. Así que ora así: Señor, bendice a nuestra iglesia. Bendice a nuestro pastor. Bendice a cada siervo que trabaja en el ministerio. Dales poder cuando predican. Dales sabiduría cuando cuidan de las personas. Dales salud mientras sirven. Tercero, bendice a tus vecinos y al mundo. Hay tantas personas heridas a nuestro alrededor. Los que están enfermos, los que son pobres, los que están solos. Ora por ellos y ora por el mundo. Ora para que cesen las guerras. Ora para que llegue la paz. Ora para que el Evangelio se extienda. Primera de Timoteo nos dice que oremos por todas las personas, incluso por los que están en lugares de autoridad. Así que ora así: Señor, da paz a este mundo. Sana a los enfermos. Ayuda a los pobres. Consuela a los solitarios. Y permite que el Evangelio sea proclamado por toda la tierra. Una mujer llamada Kang Soo-jin, en Jeju, hace esta oración de bendición cada mañana de Año Nuevo. Nombra a cada miembro de su familia y los bendice. Ora por su iglesia y por su pastor. Ora por sus vecinos y por el mundo. Al principio le tomaba unos 10 minutos. Con el paso de los años, su lista de oración fue creciendo y ahora le toma más de 30 minutos. Y algo hermoso empezó a pasar. Las personas que ella bendecía comenzaron a experimentar la obra de Dios. Su esposo incrédulo empezó a asistir a la iglesia. Su hijo descarriado se arrepintió y volvió. Su madre enferma recuperó la salud. Su iglesia comenzó a crecer. Llegaron buenas noticias del campo misionero. Ella dijo: bendecir a otros terminó bendiciéndome a mí. Cuando oré por otras personas, mi propio corazón se hizo más rico. Queridos hermanos y hermanas, en la primera mañana del año, hagan una oración de bendición. Bendigan a su familia, bendigan a su iglesia, bendigan a sus vecinos, bendigan al mundo. Entonces se convertirán en un canal de bendición, y la bendición que fluye a través de ustedes no los dejará vacíos. Querida familia de la fe, acabamos de recorrer 7 poderosas oraciones
para abrir un nuevo año. La oración de entrega, la oración de gratitud, la oración de arrepentimiento, la oración de dedicación, la oración de confianza, la oración de expectativa, la oración de bendición. Estas 7 oraciones pueden cambiar tu 2026, porque hacen más que llenar el tiempo, marcan la dirección del año. Cuando haces la oración de entrega, recuerdas que este año le pertenece a Dios. Cuando haces la oración de gratitud, la queja se convierte en acción de gracias y tu corazón se llena de gozo. Cuando haces la oración de arrepentimiento, tratas con los pecados del pasado y entras en un comienzo más limpio. Cuando haces la oración de dedicación, tu tiempo, tus dones y tus recursos comienzan a servir al reino de Dios. Cuando haces la oración de confianza, el miedo empieza a soltar su agarre y la paz comienza a sentarse en ti. Cuando haces la oración de expectativa, la desesperación le da lugar a la esperanza y los lugares muertos empiezan a respirar otra vez. Cuando haces la oración de bendición, te conviertes en un vaso por medio del cual la gracia llega a otros. Así que desde mañana por la mañana, o incluso esta noche antes de dormir, empieza a hacer estas oraciones. Acuéstate en la cama, cúbrete con la cobija, cierra los ojos y háblale en silencio al Señor. Señor, te entrego este año. Gracias por todo lo que me ha traído hasta aquí. Perdona mis pecados. Te ofrezco todo lo que soy. Confío en ti. Espero tus obras maravillosas. Bendigo a mi familia, a mi iglesia, a mis vecinos y a este mundo. Haz esa oración cada mañana cuando abras los ojos y tu 2026 no seguirá igual. Tu corazón cambiará, tu manera de pensar cambiará, tu vida cambiará. Y cuando llegue el 31 de diciembre, podrás decir, este año realmente fue diferente. Esa oración en la primera mañana del año cambió por completo la dirección de mi vida. Oro para que la asombrosa gracia y bendición de Dios desborden sobre todos ustedes durante todo 2026. Los bendigo en el nombre del Señor. Amén. Que el suave aliento del Señor repose sobre tu corazón mientras estás en la puerta de entrada de un nuevo año. En esta hora antes de que el día termine de amanecer, que Dios toque los pensamientos que se acumularon durante la noche y ponga en orden con ternura tu corazón inquieto. Cuando comienza un nuevo año, la gente abre un calendario nuevo, compra una libreta nueva, hace un horario nuevo y escribe nuevas metas. Pero, extrañamente, el corazón muchas veces no se siente nuevo. El calendario cambió, pero el peso sobre el pecho sigue siendo el mismo. El año cambió, pero las preocupaciones de ayer siguen sentadas aquí esta mañana. Por eso algunas personas ya están cansadas, aún antes de que el primer día siquiera haya comenzado. Yo he conocido mañanas así. El primer día del año no se sentía alegre. La gente decía, feliz año nuevo. Pero antes de pensar en bendición, sentía el peso que estaba cargando. Todavía había personas de las que tenía que cuidar. Todavía había problemas sin resolver. Todavía había puertas por las que había orado y que no se habían abierto. Aquella mañana, ni siquiera pude hacer un plan. Me quedé sentado en la cama por mucho tiempo, sin palabras. Y en ese silencio, el Señor aclaró algo en mi corazón. Las personas que comienzan bien un nuevo año no son las que hacen más propósitos. Son las que saben primero qué deben soltar. Importa lo que decides cargar, pero también importa lo que te niegas a seguir cargando. Si tus manos ya están llenas, no hay espacio para recibir gracia fresca. Si tu corazón ya está lleno de peso, no hay lugar para que repose la paz. Así que hoy quiero compartir contigo las cosas pesadas que debemos dejar delante del Señor en la primera mañana del año. Esto no es un llamado a rendirse, no es un llamado a huir, es un llamado a pasar a la mano de Dios lo que has estado apretando con fuerza. Es un llamado a poner sobre sus hombros lo que has estado tratando de cargar tú solo. El Salmo 55 dice, echa sobre el Señor tu carga y Él te sostendrá. La Biblia no dice, trata de reducir la carga tú solo. No dice, escóndela bien. Dice, échala sobre el Señor, pásasela a Él. El primer acto de obediencia en la mañana de Año Nuevo es este sencillo acto de rendición. Entonces, ¿qué necesitamos soltar?
Primero, necesitamos soltar los arrepentimientos de ayer. Cuando llega un nuevo año, muchas personas miran hacia atrás al año anterior y por lo general lo primero que surge no es lo que hicieron bien, sino lo que quisieran haber hecho de otra manera. ¿Por qué dije eso? ¿Por qué no amé mejor a esa persona? ¿Por qué dejé pasar esa oportunidad? ¿Por qué no oré más? ¿Por qué no viví más plenamente por fe? El arrepentimiento pesa sobre el corazón. Cuando el pesar se vuelve profundo, una persona ya no puede avanzar. Sus pies están en este año, pero su corazón todavía está atrapado en el anterior. Entonces el nuevo año ya comenzó, pero el alma todavía no ha salido de la línea de partida. En Isaías 43, Dios dice: no recuerden las cosas pasadas, no se queden viviendo en el pasado. Miren, yo hago algo nuevo. Dios no está negando el pasado, pero no quiere que el pasado aprisione el futuro. El arrepentimiento es necesario, la reflexión es necesaria, pero condenarte sin parar no es arrepentimiento. Es otra clase de yugo. Si Cristo ya perdonó lo que pasó, y aún así yo insisto en colgármelo al cuello, eso no es fe, es castigarme a mí mismo. Así que, en la primera mañana del año, ora así: Señor, me apartaré de los pecados de los que debo apartarme, pediré perdón donde tenga que pedirlo, asumiré mi responsabilidad donde tenga que asumirla, pero por favor, no permitas que siga cargando un pasado que tú ya perdonaste. Pongo delante de ti el pesar de ayer. Una diaconisa llamada Han Eun-jong en Suwon pasó gran parte del año pasado cargando con un solo recuerdo. Su padre se había debilitado y ella no lo había visitado tanto como quería. Se decía a sí misma que había estado ocupada, pero por dentro sentía que eso era una excusa. En la primera mañana del año, esa tristeza era tan pesada que las lágrimas le salieron antes siquiera de levantarse de la cama. Entonces oró: Señor, pongo el ayer en tus manos, porque no puedo volver a él. No permitas que me quede mirando solo lo que no hice. Ayúdame a obedecer el amor que todavía puedo dar hoy. Después de eso, ella no se quedó atrapada en el pesar. Comenzó a apartar tiempo cada semana para cuidar de su familia. El pasado no cambió, pero el presente sí. Queridos hermanos y hermanas, el nuevo año no se abre para la persona que sigue arrastrando el pesar detrás de sí. Se abre para la persona que se levanta otra vez como alguien que ha sido perdonado. Otra carga que debemos soltar es la carga de la mirada de los demás. Vivimos más conscientes de los demás, de lo que queremos admitir. ¿Cómo me ven? Parezco alguien que se está quedando atrás. Esa familia parece estar tan bien. ¿Por qué mi vida se ve así? ¿Por qué mi hijo no es como el hijo de ellos? ¿Por qué sigo todavía aquí? La comparación y la aprobación humana desgastan el alma. Pablo dice en Gálatas: busco agradar a los hombres o a Dios. Decimos con nuestros labios que creemos en Dios, pero muchas veces son las opiniones de la gente las que más nos sacuden. Un elogio nos levanta, un comentario descuidado nos rompe. ¿Por qué? Porque hemos mirado demasiado tiempo a los ojos humanos. Los ojos humanos cambian rápido. Hoy elogian, mañana se enfrían. Hoy se acercan, mañana se alejan. Pero la mirada de Dios no es así. Él nos conoce tal como somos y aún así nos ama. No nos ama porque ignore nuestra debilidad. Nos ama con pleno conocimiento de ella. Si no nos aferramos a esa gracia, las palabras de la gente comienzan a sonar como destino. Así que ora así, en la primera mañana del año: Señor, suelto el corazón, que vive pendiente de la reacción de los demás. Haz que tu voz suene más fuerte para mí que todas las voces que intentan evaluarme. No permitas que viva buscando aprobación humana. Déjame vivir para agradarte a ti. Un joven llamado Kim Do-jun en Cheonju pasó la mayor parte del año pasado comparándose con otros. Sus amigos consiguieron trabajo, sus amigos se casaron, sus amigos compraron casa. Él quería felicitarlos, pero en algún lugar dentro de sí seguía sintiéndose más pequeño. En la primera mañana del año, dijo que hasta le daba miedo encender el teléfono. Ese día estaba leyendo Juan 21 y llegó a la escena en la que Pedro pregunta por Juan: Señor, ¿y qué de este? Y Jesús respondió: ¿y a ti qué? Tú sígueme. Lloró cuando leyó esas palabras. Por primera vez, realmente se asentó en su corazón que no necesitaba andar mirando el ritmo de otro.
solo necesitaba seguir a Jesús. Así que hoy, suelta la carga de la mirada de los demás. Si comienzas el año comparándote con otros, volverás a quedar agotado. Pero si comienzas con el llamado del Señor, tus pasos se sentirán más ligeros. Otra carga que debemos soltar es el afán impaciente, ese impulso de forzar todo con nuestras propias fuerzas. Cuando comienza un nuevo año, la gente quiere cambiar algo rápido, quiere demostrar que este año será diferente. Por eso corre demasiado. La impaciencia parece diligencia, pero muchas veces aparece donde la fe se ha debilitado. No podemos esperar el tiempo de Dios, por eso queremos movernos primero. No podemos esperar la puerta que Él abrirá, por eso queremos derribarla nosotros mismos. Eclesiastés dice que Dios hace todo hermoso a su tiempo. Nos encantan los resultados, pero a Dios también le importa el tiempo. Nosotros queremos que las cosas se hagan rápido. Dios quiere que se hagan bien. La persona impaciente se aferra a la velocidad. La persona de fe se aferra a la dirección. Así que, en la primera mañana del año, ora así: Señor, perdóname por toda obediencia que perdí, por haber vivido con tanta prisa. Ten misericordia de mí, por las personas que herí con mi impaciencia. No permitas que yo sea quien intenta forzar la apertura de las puertas. Hazme una persona que sabe esperar en la puerta tu tiempo. Un hermano llamado Oh Jong-hun en Jeonju fue trasladado repentinamente a otro departamento el otoño pasado. Era un trabajo desconocido. No tuvo suficiente tiempo para prepararse, por eso se volvió impaciente. Sentía que tenía que demostrar su valor rápido. Sentía que tenía que ganar reconocimiento rápido. Sentía que si no rendía lo suficientemente rápido, se iba a quedar atrás. Después de vivir así por algunos meses, sus oraciones se volvieron más cortas y la paz desapareció de su rostro. Entonces, en la mañana de Año Nuevo, su esposa le dijo en voz baja: «Últimamente parece que confías más en tu agenda que en Dios». Esas palabras lo atravesaron. Ese día se arrodilló y puso su impaciencia delante del Señor. Lo primero que cambió no fue la situación, fue su corazón. Y una vez que su corazón se aquietó, pudo volver a ver a las personas, pudo ver el trabajo con más claridad, pudo volver a encontrar su lugar de oración. Queridos hermanos y hermanas, no es una bendición ir rápido, es una bendición ir con Dios. No comiencen el año con impaciencia, comiéncenlo confiando en el tiempo del Señor. Otra carga que debemos soltar es el miedo a las puertas que todavía no se abren. Muchas personas llevan ahora mismo preguntas en el corazón. ¿Estará bien nuestro hogar este año? ¿Estará bien mi hijo? ¿Estará bien mi trabajo? ¿Resistirá mi salud? Las cosas ya están difíciles. ¿Y si viene algo todavía más duro? Ese miedo trae el mañana hacia el día de hoy y le roba la paz al presente. En Mateo 6, Jesús dice claramente: no se preocupen por el mañana traerá su propia preocupación. Cada día tiene bastante con su propio mal. El Señor nunca dijo que el mañana no existe. Dijo que no cargáramos hoy el peso del mañana. Podemos prepararnos para mañana, pero no podemos controlar el mañana. Ese territorio le pertenece a Dios. Así que la fe no consiste en calcular todas las posibilidades hasta sentirte seguro. Consiste en entregar el mañana que no puedes calcular al Dios que ya lo conoce. Así que ora así en la primera mañana del año: Señor, suelto el miedo a cosas que ni siquiera han sucedido todavía. Aunque vea puertas cerradas, déjame ver primero al que está delante de la puerta. Aunque no conozca el futuro, déjame confiar en aquel que ya fue delante de él. Una mujer mayor llamada Cho Eun-suk en Wonju tenía un miedo profundo cerca del final del año pasado, porque su hijo se iba a mudar lejos. Había vivido ocupada cuidando de otros y ahora tenía miedo de quedarse sola. Pensaba que la casa se volvería demasiado silenciosa. Incluso dijo que odiaba el sonido de pasar la página del calendario porque sentía que la soledad se acercaba. Pero en la mañana de Año Nuevo, mientras leía el Salmo 100, su corazón empezó a aflojarse. Mi socorro viene del Señor, Creador de los cielos y de la tierra. Entonces ella oró: Señor, déjame verte a ti, que no cambias, con más claridad que las circunstancias cambiantes que me rodean. Donde las personas se alejan,
Haz que tu compañía se vuelva más real. El miedo no desapareció de una vez, pero ya no la guiaba. Así se ve la fe. No es la ausencia total de miedo, es aferrarse a la verdad de que Dios es más grande que el miedo. Otra carga que debemos soltar es un corazón que no perdona. Aun cuando empieza un nuevo año, algunos de ustedes todavía ven un rostro en su mente. En el momento en que piensan en esa persona, se les aprieta el pecho. ¿Por qué me dijo eso? ¿Por qué se alejó con tanta frialdad? ¿Por qué me hirió de esa manera? La herida es real. Dios no toma tu dolor a la ligera, pero si sigues apretando esa herida, el dolor seguirá creciendo dentro de ti. Un corazón que no perdona parece encadenar a la otra persona, pero en realidad te encadena a ti. Efesios 4 nos dice que dejemos toda amargura, furia, ira, calumnia y toda forma de maldad, y que nos perdonemos unos a otros, tal como Dios en Cristo nos perdonó. Perdonar no es fácil, no es fingir que no pasó nada, no es llamar bueno a lo malo. El perdón no borra la justicia. Entrega a Dios el derecho de vengarse. Significa que dejo de sentarme como juez sobre mi propia herida y le entrego el caso al Señor. Así que, en la primera mañana del año, ora así: Señor, todavía hay un rostro que no he soltado. Todavía hay un nombre que me duele cuando lo pienso. No puedo perdonar con mis propias fuerzas. Así que, Señor, aunque todavía no pueda bendecir por completo a esa persona, no permitas que siga encadenado al odio. Pongo delante de ti mi deseo de venganza. Un diácono llamado Bae Seong-ho, en Gangneung, casi no habló con su hermano mayor durante años. Todo comenzó con una pequeña disputa por una herencia, pero con el tiempo se convirtió en una pelea de orgullo. En cada reunión familiar, la frialdad llenaba el ambiente. En la mañana de Año Nuevo, durante el culto, su corazón se sintió tan inquieto que finalmente llamó a su hermano. No pudo decir mucho, solo dijo: hermano, es un nuevo año, dejemos de pelear ya. Eso fue todo. No todos los problemas se resolvieron ese día, pero él dijo que sintió como si le hubieran quitado una piedra del pecho. Queridos hermanos y hermanas, no comiencen el año llevando odio con ustedes. Derramen su dolor delante del Señor. Dejen el juicio en manos del Señor y permitan que el Señor abra la puerta de hierro de su corazón. Otra carga que debemos soltar es la mano apretada de la preocupación. Cuando la gente se siente ansiosa, aprieta más fuerte. Se aferra al dinero, al tiempo, a las relaciones, a las oportunidades, incluso a las personas. El miedo a perder algo hace que la mano se cierre cada vez más, pero una mano cerrada termina agotada. Dios llena una mano abierta. Un puño cerrado no puede recibir un regalo. Primera de Pedro dice: echen sobre Él toda su ansiedad, porque Él cuida de ustedes. ¿Qué palabra tan cálida es esa? Dios no solo nos dice que le entreguemos nuestras preocupaciones, también nos dice por qué. Porque Él cuida de nosotros. Aquel que te pide que se la entregues no es indiferente, no es alguien que no sabe, es el Dios que cuida. Así que, en la primera mañana del año, ora así: Señor, abro las preocupaciones que he tenido apretadas, mi situación de vida, mis hijos, mi futuro, las paso de mi mano a la tuya. Creo que tú eres el Dios que cuida de mí. Una mujer llamada Jun Hye-jong, en Yeosu, desarrolló el año pasado la costumbre de revisar el saldo de su cuenta cada noche antes de dormir. Los gastos inesperados se seguían acumulando y su corazón permanecía tenso. Aún después de terminar el día, la paz no llegaba. En la mañana de Año Nuevo, casi tomó primero una calculadora y de pronto sintió tristeza al verse a sí misma. Entonces dejó el teléfono y abrió Filipenses 4. Por nada estén afanosos, sino en todo, mediante oración y ruego con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Después de orar con esa palabra, sus ingresos no aumentaron de repente ese mismo día, pero el miedo que le oprimía el corazón empezó a aflojarse. A veces Dios toca el corazón antes de cambiar la circunstancia, y cuando el corazón es tocado, una persona puede mantenerse en pie, incluso en la misma situación. La última carga que debemos soltar es la determinación de soportarlo todo solos.
Esta carga es especialmente pesada. Cuanto más dura se pone la vida, más tiende la gente a decir: estoy bien, puedo con esto, solo tengo que aguantar yo solo. Pero Jesús nunca nos llamó a sobrevivir solos. En Mateo 11 Él dice: vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Esa palabra no es para los fuertes, es para los cansados. No es para las personas que sienten que les va bien, es para las personas que casi ya no tienen fuerzas. Jesús dice: vengan a mí. Él no dice: resuélvelo solo. Él no dice: gánalo solo. Él dice: vengan a mí. Así que, en la primera mañana del año, ora así: Señor, no soy fuerte. He fingido que me mantengo de pie, pero estoy cansado. Sonreí, pero por dentro me he ido secando. Vengo a ti, déjame entrar en tu descanso. No permitas que este sea un año en el que camine con mis propias fuerzas. Que sea un año en el que camine con las tuyas. Una diaconisa llamada Seo Mirán, en Andong, dijo que el año pasado, el cuidado de su suegra, la crianza de sus hijos y el trabajo de la casa se le vinieron todos encima al mismo tiempo. Poco a poco, sin darse cuenta, fue perdiendo la sonrisa. Seguía diciéndole a su esposo que estaba bien. Seguía diciendo en la iglesia que estaba bien. Pero en el culto del amanecer del día de Año Nuevo, mientras cantaba un himno, de pronto ya no pudo dejar de llorar. Por primera vez, se dio cuenta de cuán seco se había vuelto su corazón por tratar de soportarlo todo sola. Después del culto, se abrió con sinceridad con una de las mujeres mayores de la iglesia. Las circunstancias no se volvieron fáciles de la noche a la mañana, pero ahora tenía a alguien a quien pedir oración. Tenía a alguien que lloraría con ella, y la verdad de que no estaba sola volvió a su corazón. Queridos hermanos y hermanas, no comiencen el año como alguien que tiene que sobrevivir solo. Comiéncenlo como alguien que necesita ayuda, como alguien que necesita gracia. Apóyense en el Señor. Otra carga que debemos soltar es la presión de empezar perfectamente. Cuando llega un nuevo año, la gente quiere un comienzo impecable. Quiere asistir a cada oración de madrugada desde el primer día. Quiere cumplir cada plan exactamente desde la primera semana. Quiere un año sin tropiezos. Entonces, cuando el ritmo se rompe aunque sea un poco, se desaniman muy rápido. Si faltan un día a la oración, sienten como si hubieran perdido todo el año. Si caen una vez, se dicen a sí mismos: yo sabía que no podía. Pero Dios no está pidiendo una línea de salida perfecta. Él se deleita en el corazón, que vuelve a Él una vez más. El Salmo 103 dice que como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Él sabe cómo estamos hechos. Recuerda que somos polvo. Dios conoce nuestra condición. Él sabe que nos cansamos con facilidad. Él sabe que muchas veces nuestra debilidad pesa más que nuestra determinación. Por eso no nos trata como un supervisor frío. Nos trata como un Padre misericordioso. La persona que vive bien el nuevo año no es la que nunca vacila. Es la persona que vuelve al Señor cada vez que vacila. No es la persona que nunca cae. Es la persona que se aferra a la gracia cada vez que cae. Así que, en la primera mañana del año, ora así: Señor, pongo delante de ti la carga que me dice que debo ser perfecto. Pongo delante de ti el miedo que no me deja avanzar porque podría equivocarme. Pongo delante de ti la mentira que dice que solo seré amado si hago todo bien. Déjame creer en la gracia de un Dios que me trata como a su hijo, no como una calificación. Déjame aferrarme a tu misericordia, a la misericordia que me permite comenzar de nuevo. Una creyente llamada Park So-hyun en Asan acostumbraba a hacer planes muy detallados cada año. Lectura bíblica, tiempo de oración, ejercicio, presupuesto, tiempo de conversación en familia. Escribía todo cuidadosamente. El problema no era planear. El problema era que, cuando el plan se desajustaba aunque fuera un poco, se condenaba a sí misma con demasiada dureza. El año pasado, en cuanto la temporada de fiestas le alteró el ritmo, renunció a todo, antes de que hubiera pasado siquiera un mes. Pero en la mañana de Año Nuevo,
Mientras meditaba en la historia del hijo pródigo en Lucas 15, de pronto le vino un pensamiento. El padre no le preguntó al hijo que volvía por qué no había logrado cumplir su plan. No lo reprendió por no haber regresado antes. Lo abrazó primero, simplemente porque había vuelto a casa. Ese día puso el perfeccionismo delante del Señor y pidió valor para comenzar de nuevo. Ese año todavía no cumplió cada plan a la perfección, pero no se derrumbó tan rápido como antes, porque lo que la sostuvo ya no era la fuerza de voluntad, era la gracia. Queridos hermanos y hermanas, lo que importa más que un comienzo perfecto es un comienzo con el Señor. Está bien si se siente lento, está bien si se siente torpe. Si no suelta su mano, ya es un comienzo bendecido. Otra carga que debemos soltar es el desánimo por una oración seca. Algunas personas reciben un nuevo año y todavía no sienten nada cálido por dentro. Escuchan un himno y no salen lágrimas. Abren la Biblia y no pueden concentrarse por mucho tiempo. Intentan orar y las palabras no salen con facilidad. Entonces empiezan a dudar de sí mismas. ¿Se habrá enfriado mi fe? ¿Estará Dios lejos de mí? ¿De verdad puedo ser restaurado otra vez? Pero la Escritura nos dice que el Señor no apaga el pábilo que humea y no quebrará la caña cascada. El Señor no está enojado porque tu llama se sienta débil. Él la guarda, Él sopla sobre ella, Él la vuelve a encender. Muchas veces pensamos que la fe solo cuenta cuando nuestras emociones están fuertes, pero la fe no se prueba solo por lo intenso que sentimos. Cuando las palabras no salen con facilidad y aún así eliges sentarte delante de Dios, eso es fe. Cuando no salen lágrimas y aún así vuelves a abrir la palabra, eso es fe. Cuando no pasa nada dramático y aún así mantienes tu lugar en la adoración, eso también es fe. Así que, en la primera mañana del año, ora así: Señor, no permitas que me desanime, porque mi corazón no arde intensamente. Aunque mis oraciones sean cortas, sigue acercándome a ti. Aunque lea la palabra y no parezca cambiar rápido, no permitas que me rinda. Espíritu Santo, tú que avivas una pequeña llama, vuelve a soplar sobre mí. Una mujer llamada Lee Seon-ja, en Gunsan, había estado sufriendo por años, porque la oración ya no le salía con facilidad. Ella decía que hubo un tiempo en que solo cantar un himno le hacía llorar, pero ahora su corazón se sentía pesado, casi entumecido. Por eso ni siquiera se alegraba de ver llegar un nuevo año. Tenía miedo de que fuera simplemente otro año, lleno de propósitos sin cambio. En la mañana de Año Nuevo, no pudo hacer una oración larga, solo oró una frase: Señor, no permitas que pierda el corazón que todavía hoy te busca. Después de eso, no hubo una ola repentina de emoción, pero descubrió que podía seguir orando. Esa misma oración corta durante ese día y también al día siguiente. Unas semanas después, las partes duras de su corazón empezaron a ablandarse poco a poco. A veces Dios da una gran gracia de una sola vez. A veces Él da una restauración silenciosa, poco a poco. Queridos hermanos y hermanas, no se rindan porque se sienten secos. Una pequeña llama no es lo mismo que una llama muerta. Cuando el Señor la toca, puede volver a vivir. Así que la primera mañana del año no tiene que ser un tiempo de producir una emoción dramática. Puede ser simplemente el momento en que comienzas a respirar otra vez delante del Señor. Y recuerda esto: soltar cosas no es volverse débil. La verdadera fuerza no se encuentra en fingir que puedes vivir sin Dios. La verdadera fuerza se encuentra en confesar que no puedes vivir sin Él. Soltar cosas no es abandonar la responsabilidad, es llevar la responsabilidad con el Señor. No es negar la realidad, es reconocer que Dios es más grande que la realidad. Si tu corazón está tan enredado ahora mismo que ni siquiera sabes qué soltar primero, entonces recuerda esta corta oración: Señor, paso a tus manos lo que se ha vuelto demasiado pesado para las mías. Esa oración corta basta. Dios recibe corazones sinceros antes de recibir frases largas. Si las palabras no salen con facilidad, cuando recién abres los ojos, no pasa nada. Si lo primero que sale es un suspiro, no pasa nada. Si primero salen lágrimas, no pasa nada. Justo ahí
En ese lugar, habla con sinceridad al Señor. Señor, esto pesa. Señor, tengo miedo. Señor, estoy cansado. Señor, ayúdame a soltar. Un nuevo año que comienza así será diferente, no porque los problemas desaparezcan, sino porque ya no estarás delante de ellos solo. Queridos hermanos y hermanas, hemos hablado de las cargas que necesitamos soltar en la primera mañana del año, los arrepentimientos de ayer, la mirada de los demás, la impaciencia que intenta forzarlo todo con nuestras propias fuerzas, el miedo a las puertas que no se han abierto, un corazón que no perdona, la mano cerrada de la preocupación, la costumbre de soportarlo todo a solas, la presión de empezar perfectamente, el desánimo de una oración seca. Si llevas todo esto contigo al año, tus pasos serán pesados. Pero si se lo entregas al Señor antes de comenzar, incluso el mismo camino se sentirá distinto. No porque cada problema desaparezca, sino porque el Señor, que es mayor que el problema, camina contigo. No porque desaparezca toda carga, sino porque el Señor comparte la carga. Así que mañana por la mañana, cuando abras los ojos, no mires primero tu agenda, no mires primero las noticias, no busques primero las novedades de todos los demás. Cierra los ojos por un momento y dile al Señor: Señor, ayúdame a saber qué me toca cargar y qué me toca soltar. Te entrego el miedo que he estado apretando. Te entrego los viejos pesares de mi corazón. Te entrego la ira, la comparación y la impaciencia que hay dentro de mí, y recibe de Él la paz, la obediencia y la fe que Él quiere darte. La persona que ora de esa manera caminará por el año con más ligereza, no con facilidad, pero sí en gracia, con una fuerza que el mismo Señor provee. La primera puerta de 2026 no debe abrirse con un puño pesado, debe abrirse con una mano rendida. Oro para que cada carga que sueltes sea reemplazada por el consuelo del Señor. Oro para que cada peso que salga de tu pecho sea reemplazado por la paz del cielo. Que este no sea un año de solo resistir, sino un año de caminar entregándole todo al Señor. Que la paz de Jesucristo repose suavemente sobre tus pasos desde la primera mañana de este nuevo año. Amén. Hay una carga más que necesitamos soltar. Es la necesidad de querer controlarlo todo nosotros mismos. Esta carga es especialmente pesada para las personas que aman profundamente a su familia. Sentimos que debemos manejar más, decir más, vigilar más y sostenerlo todo. Si se nos escapa algo, sentimos como si todo fuera a derrumbarse. Por eso vivimos tensos. Leemos la expresión de nuestro esposo o esposa. Escuchamos el tono de nuestros hijos. Observamos la salud de nuestros padres. Hasta los pequeños cambios nos llenan de ansiedad. La responsabilidad es valiosa, pero cuando la responsabilidad se convierte en control, el corazón empieza a derrumbarse, porque al final no podemos cambiar el corazón de otra persona. Podemos cuidar de la gente, pero no podemos salvarla. Podemos animarla, pero no podemos elegir por ella. Podemos querer protegerla, pero no podemos bloquear todo peligro. El Salmo 127 dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Eso no significa que debamos dejar de trabajar. Significa que debemos dejar de intentar ocupar el lugar de Dios. Somos vigilantes, no somos el Señor de la casa. Podemos sembrar la semilla, pero Dios es quien da vida. Así que, en la primera mañana del año, ora así: Señor, pongo delante de ti el corazón, que ha vivido como si yo fuera el dueño de mi familia. Perdona la impaciencia que desgastó mi alma, porque estaba tratando de cambiar a las personas que amo. Yo solo soy un cuidador. Tú eres quien de verdad la sostiene. Ayúdame a hacer mi parte con fidelidad y luego a devolverte a ti el lugar de los resultados. Una diaconisa llamada Choi Yujin, en Uijeongbu, dijo que después de que su hijo entró a la preparatoria, vivía casi todos los días en tensión. Sus calificaciones, sus amigos, sus hábitos, hasta la forma en que hablaba. Ella notaba todo. Quería ser una buena madre, pero llegó un momento en que había más control que amor en su cuidado. Su hijo se cansó, ella se cansó. En la mañana de Año Nuevo, mientras adoraba, pensó en Ana, la madre de Samuel.
Ana no mantuvo a su hijo solo en sus propios brazos, se lo devolvió a Dios. Mientras meditaba en esa escena, oró: Señor, este hijo no es mío, es tuyo. Perdóname por tratar de jugar a ser Dios en lugares donde nunca me correspondía hacerlo. Después de eso, no empezó a ignorar a su hijo, simplemente comenzó a amarlo con más paz, porque lo había confiado a Dios. Los reclamos se hicieron un poco más suaves, las oraciones se hicieron un poco más profundas. Cuando el control aflojó, la relación pudo volver a respirar. Queridos hermanos y hermanas, ustedes no son los salvadores de su familia, no son los señores de las personas que aman. Ese lugar le pertenece solo a Dios. No comiencen el año con el puño cerrado del control, comiéncenlo con manos que oran. Cuando bajas del lugar que solo Dios debe ocupar, la paz empieza a entrar en el hogar. Que la misericordia del Señor se pose en silencio sobre tu casa, en el aire quieto de la madrugada. Que los pensamientos que te tuvieron dando vueltas toda la noche se aquieten delante de la palabra de Dios. Y que el primer paso de este nuevo año comience no con determinación humana, sino con gracia del cielo. Cuando comienza un nuevo año, todos empiezan a pensar en cómo van a vivirlo. Unos hacen horarios, otros abren una libreta de presupuesto nueva, otros compran tenis nuevos para correr, otros se sientan en su escritorio y escriben metas para el año. Pero, queridos hermanos y hermanas, la fuerza para vivir un año no viene solo de los planes. Los planes pueden señalar una dirección, pero la fuerza que mantiene viva el alma viene de la gracia de Dios. Eso es especialmente cierto en temporadas que se sienten como desierto, cuando el camino no está claro, cuando la vida está llena de cosas que nadie puede prever, cuando la confianza que habíamos construido se vacía rápido. Lo que nos mantiene con vida no es una mayor determinación, sino el alimento diario que Dios da. En Éxodo 16, el pueblo de Israel se queja en el desierto de que no tiene que comer. Hablan de las ollas de carne de Egipto y murmuran que ahora van a morir en el desierto. Entonces Dios envía maná del cielo. Caía cada mañana. No les dio de una vez provisión para un mes. No llenó un depósito para todo el año. Lo dio por la mañana. ¿Por qué? Porque quería que su pueblo viviera confiando en Él día tras día. No quería que vivieran solo recordando la gracia de ayer. Quería que recibieran hoy la gracia de hoy. Esto importa profundamente al comenzar un nuevo año. Ninguno de nosotros puede vivir todo el año de un solo aliento. La fuerza de enero no puede llevarte hasta diciembre. Hoy vivimos por la gracia de hoy. Mañana viviremos por la gracia de mañana. Así que este es el mensaje que quiero compartir. La persona que de verdad atraviesa un nuevo año no es la que primero revisa el tamaño de su reserva, es la que espera el maná de la mañana. Queridos hermanos y hermanas, la fuerza para vivir 2026 depende menos de tu fuerza de voluntad y más de la provisión de Dios. Entonces, ¿a qué debemos aferrarnos? Primero, necesitamos creer que Dios prepara una mañana aún en el desierto. Israel estaba en el desierto, pero Dios no los había abandonado. El desierto es un lugar sin camino claro, con poca sombra y sin suficiente alimento. Por eso la gente dice con facilidad: este lugar no va a funcionar, no puedo vivir aquí, este es el final. Pero justo allí en el desierto, Dios abrió el cielo. El maná no creció del campo, ninguna mano humana lo fabricó, venía solo de Dios. Así es también nuestra vida. Hay años que se sienten como pastos verdes y hay otros años que se sienten como desierto. Problemas que no se resuelven, gastos inesperados, tensión en las relaciones, cansancio en el cuerpo y en el alma, un peso que ni siquiera puedes explicar del todo. Cuando todo eso se acumula, uno dice: estoy en un desierto. Pero la verdadera pregunta no es si estás en un desierto. La verdadera pregunta es si Dios está allí. Y la respuesta es clara: sí, Él está allí. De hecho, hay momentos en los que lo encontramos con más claridad en el desierto. Deuteronomio 8 dice que Dios alimentó a su pueblo con maná en el desierto, para que aprendieran que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El desierto no es el lugar donde Dios trata de destruirnos.
Es el lugar donde Él nos enseña otra vez de qué depende realmente nuestra vida. Así que, en la primera mañana del año, ora así: Señor, aunque esté caminando por una temporada de desierto, ayúdame a creer que tú has preparado una mañana para mí. Quizá todo lo que veo es tierra seca, pero ayúdame a creer que tú ya estás preparando pan del cielo. Una diaconisa llamada Choi Eun-ju en Mokpo de repente tuvo que llevar a su madre a casa al final del año pasado porque necesitaba cuidados. Todo el ritmo de su vida cambió. Había más cosas que hacer de la mañana a la noche. Las cosas que había planeado se seguían posponiendo. Ella admitió que el nuevo año le daba miedo. ¿Voy a vivir ahora sin ningún tiempo para mí? ¿Cuánto tiempo podré seguir así? Pero al amanecer de la mañana de Año Nuevo, mientras leía Éxodo 16, vio al Dios que prepara una mañana aún en el desierto y oró: Señor, solo dame la gracia de hoy. No voy a intentar ver de una vez todo el año. Esa sola oración no hizo que su vida se volviera fácil al instante, pero cambió la manera en que vivía el día. Dejó de tratar de simplemente sobrevivir el día y empezó a buscar la gracia que Dios le estaba dando en ese mismo día. Queridos hermanos y hermanas, en el desierto, lo primero que necesitas buscar no es una salida, es el maná. Puede que Dios determine la salida después, pero sin duda dará el alimento que necesitas para esta mañana. Segundo, necesitamos recordar que el maná de ayer no puede alimentarnos hoy. Israel recibió maná, pero si lo guardaban hasta el día siguiente, criaba gusanos y olía mal. ¿Por qué hizo Dios eso? Porque quería que su pueblo lo buscara cada día. No quería que guardaran la gracia de ayer y luego vivieran el día de hoy sin oración. Nosotros cometemos el mismo error. Recordamos temporadas de gracia. Recordamos tiempos en los que lloramos en oración. Recordamos momentos en los que tuvimos un encuentro poderoso con el Dios vivo. Esos recuerdos son valiosos, pero la gracia del pasado no puede reemplazar la obediencia de hoy. Solo porque el año pasado fue ferviente, no significa que este año estará vivo automáticamente. Solo porque ayer leíste mucho, no significa que hoy tu corazón despertará por sí solo. Dios es el Dios de hoy. Lamentaciones dice: sus misericordias son nuevas cada mañana. Eso no significa que la misericordia de ayer fuera falsa. Significa que la misericordia de hoy también es necesaria. Si quieres que el nuevo año tenga vida, no te conviertas en una persona que solo presume la pasión de ayer. Conviértete en una persona que pide la gracia de hoy. Así que, en la primera mañana del año, ora así: Señor, no permitas que viva solo de recuerdos de la gracia que recibí antes. Dame la palabra que necesito hoy. Dame el consuelo que necesito hoy. Dame la obediencia que necesito hoy. No permitas que sobreviva de testimonios viejos. Enséñame a vivir de gracia fresca. Un hombre llamado Park Chae-hoon en Uicheongbu hace años experimentó una gran gracia. Escuchó la palabra en un monte de oración y la dirección de su vida cambió. Por un tiempo vivió con un verdadero fuego en su fe, pero con el paso del tiempo, la vida se hizo más ocupada y ese fuego se volvió más como una historia que recordaba que como una vida que realmente estaba viviendo. Por fuera parecía estar bien, pero por dentro decía que se estaba secando. En la mañana de Año Nuevo, un pensamiento lo golpeó. Todavía estoy viviendo sobre todo de la historia, de lo que Dios hizo hace años. Entonces oró: Señor, no permitas que solo hable del Dios que conocí antes. Ven y encuéntrame hoy. Después de esa corta oración, empezó a abrir la palabra. Solo 10 minutos cada mañana. Fue un pequeño acto de obediencia, pero a medida que esas pequeñas mañanas se fueron acumulando, su corazón comenzó a vivir otra vez. Queridos hermanos y hermanas, es importante recordar el maná de ayer, pero si no recibimos el maná de hoy, pronto perdemos las fuerzas. Tercero, necesitamos creer que Dios le da a cada persona el maná que necesita. En Éxodo 16, el que recogió mucho no tuvo de más, y el que recogió poco no tuvo escasez. ¡Qué palabra tan consoladora! Dios no alimenta a las personas por medio de la comparación. No se burla de nosotros, dándole a unos demasiado y dejando a otros con muy poco, como si fuera descuidado. Él conoce la situación de cada persona
Él conoce las necesidades de cada familia. Él conoce el peso que carga cada uno, pero nosotros seguimos mirando lo que otros tienen. ¿Por qué a ellos se les abrió esa puerta? ¿Por qué ese hogar tiene esa clase de paz? ¿Por qué yo sigo solo aquí? Pero la provisión de Dios no se da por comparación, se da por relación. Dios no llena mi vida según el recipiente de otra persona. La llena según lo que yo necesito, lo que puedo cargar hoy, lo que mantendrá viva mi alma. Así que la fe no se trata de recibir más que otros, se trata de recibir con gratitud la porción que Dios me da. Así que en la primera mañana del año, ora así: Señor, no permitas que me queje. Mientras miro el maná de otra persona, déjame dar gracias por la porción que tú me has dado hoy. Aun cuando parezca pequeña, ayúdame a creer que tú sabes exactamente lo que necesito. Abre mis ojos, no para compararme, sino para dar gracias. Un joven llamado Son Min Ho, en Chuncheon, sintió el año pasado que solo él se estaba quedando atrás de sus hermanos. Su hermano mayor ya estaba establecido en su trabajo. Su hermano menor se estaba preparando para casarse, pero él todavía estaba tratando de encontrar su camino. Cada vez que volvía a casa, sentía el corazón más pequeño. Incluso en el día de Año Nuevo, dijo que se encontró hablando menos mientras comía con su familia. Pero esa noche, durante el culto, escuchó estas palabras: el que recogió mucho no tuvo de más, y el que recogió poco no tuvo escasez. Empezó a llorar. La verdad de que Dios no lo medía según el calendario de otra persona le trajo un gran consuelo. Desde ese día, empezó a orar: Señor, dame el maná que necesito hoy. No permitas que me pierda la gracia que tengo delante, porque estoy ocupado envidiando el camino de otro. Queridos hermanos y hermanas, la provisión de Dios siempre es exacta. Aunque parezca tardía, es exacta. Aunque parezca pequeña, es exacta. Cuarto, necesitamos soltar el deseo de acumular maná por ansiedad. Algunas personas en Israel recogieron maná de más porque tenían miedo de que mañana no volviera a caer, pero ese maná se llenó de gusanos. Dios no solo le estaba enseñando a su pueblo a no ser perezoso, también estaba tratando con el corazón que acumula por miedo. Cuando leemos esa historia, quizá nos preguntemos, ¿por qué harían eso? Pero la verdad es que nosotros hacemos algo parecido todo el tiempo. El problema no es ahorrar dinero. Prepararse puede ser sabiduría. El problema más profundo es este: ¿cuál es el fundamento de mi paz? Si mi paz no descansa en Dios, sino solo en lo que he acumulado, seguiré viviendo con ansiedad, por mucho que junte. Porque la ansiedad no tiene que ver principalmente con la cantidad, tiene que ver con quién se ha convertido en el amo. Si Dios ya no es el Señor de mi vida, y mi almacén se vuelve mi Señor, entonces hasta un granero lleno deja vacío el corazón. Jesús dice en Mateo 6 que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas también. Eso no significa no te prepares, significa decide primero en qué vas a confiar. Así que en la primera mañana del año, ora así: Señor, pongo delante de ti el corazón que se aferra por miedo. Déjame prepararme con sabiduría, sin volverme esclavo de la ansiedad. No permitas que las cosas guardadas sean la razón de mi paz, que la razón sea el Dios vivo. Una mujer llamada Moon Ji-young en Gimhae dijo que a medida que los precios subían el año pasado y seguían apareciendo gastos inesperados, su corazón se sentía seco todo el tiempo. Todo lo que compraba le parecía un desperdicio. Todo lo que comía la hacía sentir ansiedad. Dijo que no podía dormir, a menos que mirara los números de su cuenta bancaria. En la mañana de Año Nuevo, abrió el refrigerador y de pronto sintió un vacío más profundo del que veía en los estantes. La comida estaba allí, pero su corazón todavía se sentía pobre. Entonces se sentó a la mesa y oró: Señor, no permitas que mi corazón se convierta en un lugar que solo almacena cosas. Hazlo un lugar que confía en ti. Después de eso, no se volvió imprudente. Simplemente recuperó pequeñas oraciones de gratitud antes de las comidas, al regresar del mercado.
Incluso después de pagar las cuentas, empezó a decir: Señor, tú nos has traído hasta aquí. La ansiedad no desapareció de la noche a la mañana, pero poco a poco la gratitud comenzó a crecer más que el miedo. Eso es lo que significa aprender el maná. Quinto, necesitamos recibir la verdad de que el descanso también es provisión de Dios. Hay un momento impactante en Éxodo 16. En el sexto día, el pueblo recogió el doble, y en el séptimo día, se les dijo que no salieran a recoger, porque era el día de reposo. Esto importa profundamente. Por medio del maná, Dios no solo les estaba enseñando sobre el alimento, les estaba enseñando sobre el descanso. La gente de nuestro tiempo tiene miedo de descansar. Si me detengo, quizá me quede atrás. Si descanso, quizá pierda algo. Si hago una pausa para respirar, quizá alguien más me pase. Por eso seguimos corriendo. Aunque el cuerpo esté cansado, aunque el corazón esté seco, aunque el alma esté llorando. Pero Dios le dice a su pueblo: yo soy quien los alimenta. Así que su vida no va a derrumbarse, porque descansen un día. Eso es fe. Descansar no es pereza. Descansar es un acto de reconocer que Dios es Dios. Es una confesión de que el mundo no se va a caer a pedazos, porque yo me detuve un momento. Es confianza de que esta vida está sostenida, no por mi mano, sino por la suya. Así que, en la primera mañana del año, ora así: Señor, ten misericordia de mi corazón, que ha olvidado cómo descansar. Déjame soltar el orgullo, que intenta demostrar fidelidad por medio del exceso de ocupaciones. Dame fe para detenerme cuando es tiempo de detenerme, y enséñame otra vez cómo descansar en ti. Un diácono llamado Yu Ye-song, en Buchón, trabajaba duro en su empresa y también trataba de no faltar a ningún culto en la iglesia. Por fuera parecía muy fiel, pero llegó un momento en que incluso durante la adoración, su mente no se calmaba. Se sentaba en la iglesia, pero solo pensaba en la siguiente tarea. Trataba de orar, pero su lista de deberes seguía corriendo dentro de él. Al amanecer del día de Año Nuevo, mientras leía Éxodo 16, vio a las personas que aún en el día de reposo salían a recoger maná, y se vio a sí mismo en ellas. Dios dijo: descansen, pero el miedo seguía empujándolos hacia afuera. Entonces oró: Señor, he vivido como si todo dependiera de mi trabajo, pero lo que me sostiene no es mi esfuerzo, es tu gracia. Después de eso, reordenó parte de su agenda y restauró el tiempo de oración de la noche con su familia. Se volvió un poco menos ocupado, pero un poco más lleno de paz. Queridos hermanos y hermanas, si quieren vivir bien el nuevo año, no aprendan solo a trabajar bien, aprendan la fe que sabe descansar bien. Sexto, necesitamos poner el maná que Dios nos ha dado en una vasija de memoria. En la parte final de Éxodo 16, Dios le dice a su pueblo que ponga un gomer de maná en una vasija para que las generaciones futuras lo vean. ¿Por qué? Porque la gente olvida con mucha facilidad. Cuando tenemos hambre, oramos con intensidad, pero cuando estamos saciados, olvidamos rápido. Cuando estamos desesperados, nos aferramos a Dios, pero cuando las cosas se aflojan un poco, la gratitud se desvanece. Por eso Dios nos enseña a recordar. Recordar la gracia no es una nostalgia sentimental, es la preservación de la fe. La persona que no olvida lo que Dios ha hecho no se derrumba tan fácilmente. En el siguiente desierto, el recuerdo de que Dios me sostuvo el año pasado se convierte en fuerza contra el miedo de este año. Así que, en la primera mañana del año, no solo debemos buscar lo nuevo, también debemos contar la gracia que ya ha sido dada. Hubo noches en las que Dios te sostuvo, hubo temporadas que te ayudó a atravesar, aunque los problemas no estuvieran del todo resueltos. Hubo días en que te mantuvo firme, cuando otros se alejaron. Necesitas recordar esa gracia. Así que, en la primera mañana del año, ora así: Señor, no permitas que olvide. No permitas que olvide el maná que me diste en el desierto que ya atravesé. Cuando la ansiedad crezca en este año, trae otra vez a mi memoria cómo me guiaste el año pasado. Pon dentro de mí una vasija de gratitud. Un creyente llamado Jong Hanel, en Suncheon, sintió el año pasado como si Dios no hubiera hecho nada. Fue solo cuando esa persona volvió a leer un diario,
a final del año, que algo quedó claro. Había habido muchas más respuestas de oración de las que al principio parecían. No milagros dramáticos, sino incontables misericordias pequeñas. Un viaje nocturno que terminó en paz. La fiebre de un niño que bajó. Papeles importantes que se tramitaron sorprendentemente rápido. Una llamada de un amigo en un día difícil. Solo después esa persona se dio cuenta de que todo eso había sido maná. Así que en la mañana de Año Nuevo, sacó una pequeña libreta y en la portada escribió estas palabras: Vasija de Maná 2026. Luego cada día, aunque fuera solo una línea, anotó algo que Dios había provisto. Queridos hermanos y hermanas, la gratitud comienza con el recuerdo. Cuando la memoria se apaga, crece la queja. Cuando la memoria permanece viva, crece la fe. Séptimo, necesitamos recordar que el maná es alimento para el camino. No nos deja inmóviles en un solo lugar. Dios dio maná, pero no quería que su pueblo se quedara en el desierto para siempre. El maná no era el destino, era alimento para el camino. Nosotros también necesitamos entender eso. La gracia que Dios te da hoy no es solo para que sobrevivas hoy, es para que mañana puedas dar un paso más. Él da su palabra para que vuelvas a obedecer. Él da consuelo para que vuelvas a levantarte. Él da paz para que vuelvas a avanzar. La gracia no nos deja tirados. La gracia nos pone de pie. Las personas que recibieron maná no se quedaron sentadas quejándose sin fin. Pudieron volver a caminar bajo la columna de nube. Lo mismo es cierto para este nuevo año. La gracia de la mañana que Dios te da no es para dejarte estancado, es para levantarte del desánimo, para ayudarte a volver a caminar. Cuando estabas al borde de rendirte, para abrir tu corazón cerrado y conducirte a la obediencia. Así que, en la primera mañana del año, ora así: Señor, que la gracia que me das hoy sea suficiente para el paso que necesito dar hoy. No permitas que posponga la pequeña obediencia que tengo delante. Aunque se sienta como desierto, ayúdame a avanzar bajo tu nube. Un hombre llamado Seo Jung-jok, en Pohang, dijo que hubo una temporada el año pasado en la que no podía tomar ninguna decisión. ¿Debía cambiar de trabajo? ¿Debía estudiar más? ¿Debía quedarse donde estaba? Seguía dudando. El problema no era la prudencia, era el miedo. En la mañana de Año Nuevo, mientras meditaba en el maná, se dio cuenta de algo. Puede que Dios no me muestre el mapa completo del año, pero me dará fuerza para el único paso que necesito caminar hoy. Después de eso, dejó de exigir todas las respuestas de una sola vez. Comenzó con la pequeña obediencia que necesitaba para esa semana. Como una persona que había comido maná, simplemente caminó el paso de ese día. Y unos meses después, al mirar atrás, pudo ver que Dios había ido abriendo el camino poco a poco. Octavo, necesitamos recordar que el maná tenía que recogerse temprano por la mañana. Éxodo 16 dice que cuando el sol calentaba, el maná se derretía. Esa escena es profundamente simbólica. Dios no le dijo a su pueblo que podía salir a cualquier hora y tomarlo con descuido. Les dijo que salieran por la mañana. ¿Por qué? Porque el orden de todo el día depende de lo que recibes primero. Lo mismo sucede con nosotros. Importa cómo se abre la mañana. Si lo primero que recibes son las noticias, tu teléfono, tu agenda, tus mensajes y el ruido del mundo, tu corazón se llena de ocupaciones muy rápido. El día ya empezó bajo calor, pero si aunque sea por un momento, permaneces primero con Dios, tu alma recibe maná. Las circunstancias pueden ser las mismas, pero el centro de tu corazón cambia. En Proverbios 8, Dios dice: los que me buscan con diligencia me hallarán. El maná de la mañana no es un privilegio especial para unas pocas personas excepcionalmente devotas. Es gracia dada a la persona que busca primero a Dios. Está bien si no puede ser mucho tiempo. Está bien si el ambiente no es perfecto. La cuestión es la prioridad, la voz de quien escuchas primero cuando empieza el día. Así que, en la primera mañana del año, ora así: Señor, no permitas que el primer lugar de mi mañana se lo quede el mundo.
Antes de que llegue la prisa, déjame buscar primero tu rostro. Aunque hoy tenga muchas cosas que hacer, ayúdame a creer que buscarte primero es el uso más sabio y práctico de mi tiempo. Una diaconisa llamada Osera en Namyangju dijo que las mañanas siempre parecían una guerra. Preparar a los niños, arreglar las loncheras, ir al trabajo, enviar los mensajes que había que enviar. En el momento en que abría los ojos, su mente ya empezaba a correr. Por eso la palabra siempre quedaba para la noche. Y para la noche ya estaba demasiado cansada y muchas veces se dormía sin darse cuenta. En la mañana de Año Nuevo, se aferró al versículo que dice que el maná se derretía cuando el sol calentaba y tomó una decisión. Aunque no pueda hacer mucho, le daré a Dios los primeros 5 minutos de la mañana. Así que cuando abrió los ojos, en vez de tomar el teléfono, abrió una aplicación de la Biblia, leyó un salmo y oró una sola frase. Y, sorprendentemente, ese pequeño cambio empezó a cambiar todo el día. Les respondió con menos dureza a los niños. Su corazón dejó de derrumbarse tan rápido. Queridos hermanos y hermanas, el maná se ve con más claridad, no en la costumbre de dejar pasar la mañana durmiendo, sino en la mañana que busca primero a Dios. Noveno, necesitamos recordar que el maná no era solo para una persona, también se recogía para las personas que estaban dentro de la tienda. En Éxodo 16, cada uno recogía según lo que necesitaban, para los que estaban dentro de su tienda. ¿Qué palabra tan cálida es esa? La provisión de Dios siempre fluye hacia la comunidad. Él no es el Dios que solo me llena a mí y deja vacía mi casa. Él deja que la gracia fluya hacia los lugares donde vivo. Así que el maná del nuevo año no debe convertirse en fuerza solo para que yo sobreviva. Debe fluir hacia mi familia, debe fluir hacia la iglesia, debe fluir hacia los cansados. La palabra que recibes por la mañana debe cambiar el tono de tu voz por la noche. La paz que recibes en la oración debe notarse en la manera en que tratas a las personas en el trabajo. La gracia no es algo que se guarda bajo llave, es agua viva que se vuelve más clara mientras fluye. Así que, en la primera mañana del año, ora así: Señor, no permitas que busque maná solo para mí, que el consuelo que recibo se convierta en palabras que consuelen a mi familia, que la paz que recibo se convierta en paciencia que se niega a condenar a otros, que la palabra que recibo se convierta en una frase que le dé vida a alguien más. Una diaconisa llamada Im Su-gyong en Cheonan dijo que por un tiempo se sintió triste de que sus devocionales de la mañana terminaran siendo un acto privado de piedad. Pero un día, mientras meditaba en el maná, la línea sobre recoger para los que estaban en la tienda se le quedó grabada, así que comenzó a compartir un versículo de la mañana con su familia en la mesa. Al principio, casi no hubo respuesta. Su esposo comía en silencio. Los hijos no decían mucho. Pero con el paso del tiempo, cuando la familia pasó por cosas difíciles, empezaron a decir que la palabra que su madre había compartido les volvía a la mente. Dios puede cambiar el ambiente de todo un hogar por medio de la mañana de una sola persona. Queridos hermanos y hermanas, el maná que recibes hoy quizá no sea solo para ti, quizá sea la provisión de Dios para alguien que está dentro de tu tienda. Así que recibe gracia y deja que fluya. Hay algo más que necesitamos recordar. El maná no llegó de una manera dramática. La Escritura lo describe como algo pequeño, redondo y como escarcha sobre la tierra. Cuando los israelitas lo vieron por primera vez, preguntaron: ¿qué es esto? No los sorprendió porque se viera grandioso. Les resultó extraño porque se veía tan pequeño. La gracia de Dios muchas veces llega así. Esperamos grandes milagros, un problema resuelto de una vez, todas las puertas abriéndose al instante, un corazón encendido en un solo momento. Pero muchas veces Dios nos alimenta por medio de misericordias pequeñas y silenciosas. Una palabra de consuelo de una persona, un versículo corto de la Escritura, una frase en un culto, fuerza suficiente para un día difícil, una pequeña paz que te impide rendirte. Todas estas cosas pueden ser maná,
No las desprecies porque son pequeñas. No las ignores porque no llaman la atención. Si solo esperas un gran milagro, puede que te pierdas la pequeña gracia que ya está puesta sobre la mesa hoy. Zacarías dice: ¿quién se atreve a menospreciar el día de las pequeñeces? Así que, en la primera mañana del año, ora así: Señor, no permitas que ignore la pequeña gracia. Ayúdame a renunciar al orgullo, que piensa que solo las experiencias dramáticas cuentan como gracia. Enséñame a recibir el consuelo silencioso, la pequeña ayuda y la corta palabra que me das hoy como maná del cielo. Una creyente llamada Lee Yeon-ju, en Gimpo, dijo que el año pasado se agotó esperando solo una gran respuesta. Quería que los problemas de su familia se resolvieran rápido. Quería un cambio visible. Pero en la mañana de Año Nuevo, después de orar, mientras tomaba té en la cocina, la luz del sol entró por la ventana y de pronto un pensamiento subió a su corazón. Nada parece haber cambiado, pero hoy sigo respirando. Todavía tengo fuerzas para abrir la palabra. Todavía sigo aquí. Esa pequeña comprensión se convirtió en gran maná para ella ese día. Después de eso, cada noche escribía 3 pequeñas porciones de maná que había recibido ese día. La gran respuesta todavía parecía lejana, pero el hecho de que la pequeña gracia no había cesado guardó su fe. Y hay una cosa más: el maná tenía que recogerse inclinándose. Caía del cielo, pero no subía hasta las camas de la gente. Tenían que salir de la tienda, tenían que agacharse, tenían que recogerlo con sus manos. Esa escena también importa. La gracia es dada totalmente por Dios, pero aún así necesitamos obediencia para entrar en el lugar donde la gracia se recibe. Si crees que la palabra es preciosa, necesitas abrir la Biblia. Si crees que la oración es vida, necesitas doblar las rodillas. Si crees que la adoración da vida, necesitas mantener tu lugar en ella. Dios da la gracia, pero no nos vuelve personas pasivas. La provisión de Dios da fruto, donde se encuentra con nuestra obediencia. Así que, en la primera mañana del año, ora así: Señor, no permitas que sea una persona que solo espera a que la gracia caiga. Hazme una persona que recoge la gracia que tú has dado. Déjame inclinarme delante de tu palabra. Déjame dejar mi orgullo delante de la oración. Déjame vencer la pereza antes de la adoración. No permitas que me pierda el maná que tú estás dando. Un hombre llamado Park Cheong-woo, en Chungju, se pasó todo el año pasado quejándose de que Dios no hablaba a su vida. Pero al final del año, cuando miró hacia atrás, se dio cuenta de que casi no había abierto la Biblia, que muchas veces llegaba tarde a la adoración y que seguía posponiendo la oración porque estaba cansado. No era que el maná hubiera dejado de caer del cielo. Simplemente él no había estado saliendo de la tienda. Así que en la mañana de Año Nuevo, se arrepintió y oró: Señor, antes de que me queje de que no hay gracia, llévame primero al lugar donde la gracia se recibe. Después de eso, aunque no lo hizo perfectamente todos los días, empezó a comenzar sus mañanas con una oración corta y un poco de tiempo en la palabra antes de ir al trabajo. Y dijo que esa pequeña inclinación de la cintura comenzó a cambiar toda la dirección de su año. Queridos hermanos y hermanas, hemos estado meditando juntos en el maná de la mañana que puede mantener vivo un nuevo año. Aún en el desierto, Dios prepara una mañana. El maná de ayer no puede alimentar el día de hoy. Dios da a cada persona la porción que necesita. Debemos soltar el impulso de acumular por miedo. El descanso también es parte de la provisión de Dios. Necesitamos una vasija de memoria para el maná que ya hemos recibido. Y el maná es alimento que nos ayuda a caminar otra vez. Así que cuando mañana por la mañana abras los ojos, no empieces contando tu escasez. No empieces calculando tus miedos. Y no te desesperes, porque sientes que no tienes fuerzas para sobrevivir todo el año. Puede que Dios no te dé de una vez la fuerza para 12 meses, pero sin duda te dará fuerza para hoy. Créelo. Antes de levantarte de la cama, prueba orando así: Señor, dame el maná que necesito hoy. No permitas que viva de la gracia de ayer. Dame la palabra para hoy. No permitas que apriete mi vida por miedo. Ayúdame a recibir con confianza. No permitas que la ocupación me arrastre. Enséñame a descansar en ti
y dame la fuerza para caminar el único paso que tú has puesto delante de mí hoy. Una mañana de año nuevo que comienza con esa oración será diferente. Tus problemas quizá no desaparezcan de la noche a la mañana. El clima del desierto quizá no cambie de repente, pero la persona que recibe maná del cielo vive de manera distinta. Aún en el mismo desierto, la gratitud crece más que la queja, la confianza crece más que la prisa, la obediencia crece más que el miedo. No intentes vivir 2026 con lo que has almacenado. Camina como una persona que es alimentada en la mesa del Padre Celestial. Oro para que cada mañana caiga maná fresco sobre tu alma, maná de la palabra, maná de paz, maná de obediencia, maná de gratitud. Que cada mañana de este año se convierta en un tiempo en el que realmente pruebes la fidelidad de Dios. Te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.